Estamos de vuelta en ¿Qué hay de nuevo? Es la 1:18. Periodista, escritor, uno de los creadores de 31 Minutos, historietista. Pedro Peirano está con nosotros en el estudio hoy para presentarnos además su nuevo libro, Las excelentes aventuras de Timón el legendario. Que además gentilmente nos hicieron llegar de Editorial Planeta. Aquí lo tenemos, está muy bonito. Qué Pedro, lindo. ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Soy súper bien, súper feliz de tener un libro este año también. Oye, está bonito. Hablemos de Timón, de este libro, que es una recuperación, ¿no? De una tira cómica que venía en Mercurio hace un montón de años. Trillón ¿no? de años. Un como trillón de hace años, 20 sí. años, sí. Yo siempre tuve como la idea de recopilarlo, pero se me olvidó en el camino. Como ¿Ya? pasaron tantas otras cosas entre medio. Pero mi papá los había guardado. ¿En serio? Entonces, sí, pues entonces una vez me los devolvió porque estaba haciendo órdenes en su casa. No es que lo quisiera votar, pero Claro. eran diarios, entenderán ustedes que... Bueno, entonces la cosa es que... además que ya no hay diarios en las casas, ¿cachai? Entonces, No hay papel. Cuando Antes encontráis había algo así de como- papel, lo podéis, cuando se moja Sí. el piso. Sí, así. pero antes siempre había guardado igual, Sí, como un montón de diarios y ahora ya nadie guarda. No, pues ahora tenéis que usar como toalla. Toalla, sí, de verdad. Bueno, la cosa es que antes de usarlos como toalla, me los pasó y yo dije, ¿verdad que existía Timón? Y empecé a leerlo y me di cuenta de que sí, mantenía el humor y no había pasado de moda y lo podía reeditar tal como lo había planeado al principio. Y empecé a hacerlo, lo rediseñé porque el tamaño del diario es grande, entonces lo tuve que hacer más chico. Sí, po. Y lo pinté con Valentina Silva, que ha pintado todos los cómics que he hecho. Y quedó hace como 2 años que lo teníamos listo, pero no, como que nuevamente se me olvidó. No. Se entusiasmó Editorial Planeta, se lo pasé al editor. Se entusiasmó más de la cuenta y lo sacó, pero como en un mes, así más o menos. Oye, Pedro, ¿y cómo fue este buceo? Porque tú agradeces a tu papá en la primera página del libro, Sí, que es un archivista. sí. Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque una cuestión es encontrarlo, pero después empezar a bucear como... Bueno, faltaban algunos capítulos. Mm. Yo tenía todos los originales. Ya. Soy bien hoarder de mis cosas. Ya. Entonces tengo todos los originales de todo Chancho Cero, todos los otros cómics que he hecho. Ujú. Entonces sí tenía los originales, los escaneé de nuevo, los pintamos de nuevo. Pero en esa época yo era tan viejo, todo es anciano, la verdad, esta historia. Pero yo no escaneaba en mi casa como hago ahora, Ujú. sino que los mandaba al Mercurio enrollados, los venían a buscar en una moto. Entonces mandaba el capítulo enrollado así todos los viernes, los jueves creo, para que el sábado saliera. Y lo pintaban ellos en el viernes y salía el sábado. Ya. Algo así. Y la cosa es que muchos de esos originales no estaban. O alguien se los quedó en el Mercurio o se perdieron. Ya. Entonces tuve que ir buscar los que tenía mi papá, los redibujé. Pero eran pocos en verdad. Así que en general lo tenía casi todo. Ya. Pero sí tuve que hacer esa labor de investigar. Este personaje que además nace Pedro, bueno, el suplemento del Mercurio se llamaba Timón. Sí. Estaba leyendo una entrevista que está en la cuarta en donde decía que, lo claro, llamamos. Timón tenía su propia mascota Sí. que te cargaba. Es que era como un puchi. De los Simpsons. Tenía unos lentes oscuros, skate, el jockey para atrás. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer algo así? Entonces se me ocurrió proponer hacer como las aventuras legendarias antiguas del Timón cuando era un ser de la época de la fantasía, digamos, un dragón antiguo de la época de los castillos. Y yo estaba muy influido por un cómic que se llama La Mazmorra, que es francés. Entonces dije, ya es que bueno, porque si ya entiendo qué humor podría usar, es más para niños y cosas. Pero empezó a surgir solo en verdad, eso fue el Ya. inicio. Y empezaron... Entonces, obviamente tenía que tener un ayudante y obviamente tenía que tener un mago, como a Gandalf, pero este era desastroso, que no da ni un buen consejo, por supuesto, nada, es un desastre. El mago loco, ¿no? Claro, entonces ahí ya me empecé a divertir yo solo haciendo el cómic. Pero hablemos un poquito de la historia, que es genial. Yo ya me lo leí, no puedo hacer spoiler, pero cuéntanos un poquito más de Timón, de este dragón que recién algo decíamos, pero que finalmente tiene una misión media épica, ¿no? Sí, Que a tiene pesar de sí mismo, sí. A pesar de sí mismo, que ya es muy difícil ser sí mismo, vive además y convive en un mundo que es súper competitivo de otros dragones, ¿no? Sí, sí. Obviamente es el último escalafón de los dragones. Está como la cola de la lagartija a muerte antes que él. Sí. Como dragón épico, y entonces, porque él no es un verdadero dragón, ese es como el misterio que tiene en la historia. Y por eso yo digo que siempre lo pensé que podía ser como un libro, porque sabía que iba a revelar esto como, no sé, en el capítulo 20 de los diarios, que significa 20 semanas después.
o más, no me acuerdo cuánto tuvo, más. Entonces, obviamente, muchas pistas da el libro de qué es en realidad, porque Sí, hasta claro. el mapa en realidad era el jardín de mi casa, ¿cachai? De la casa de mis papás. Eso te iba a decir, ese mapa lo añadiste tú. No, pero ese mapa lo usaba yo para poder contar la Sí, historia. sí, sí. Ya, pero perfecto. nunca apareció en el diario. Claro. Pero lo tenía en mi casa. O sea, cuando empecé a revisar el material, tenía el mapa para poder saber cómo se llaman los países. Y entonces dije, puta, lo voy a publicar. Pues sí, obviamente, además que todos estos libros medio Tolkien así tienen, Claro. Sí, tienen pues. su mapa. Pues. Y está el orden jerárquico también de los dragones. Sí. Que como tú decías, ahí está la lagartija. Sí. Después viene la cola de lagartija. Sí. Y después hay otros más. Sí, viene y al final viene Timón. No, viene creo que es el diente de dragón. O sea, Está lo el diente que de te dragón comí. que sale Cata, míralo por favor porque es genial. Y trata, Ay, que me trata de encanta. buscar Y el orden jerárquico de los dragones porque es una cuestión maravillosa. Este es el último del escalafón. Porque el diente de dragón además son las raíces del diente de dragón. No, está No es un buenísimo. diente de un Qué dragón. lindo. No, es maravilloso. Oye, Pedro, es un cómic para niños, de qué edad idealmente, adultos con mente de niño, porque yo me divertí mucho leyéndolo. ¿Quién puede leer las excelentes aventuras de Timón el Legendario? Mire, yo creo que el final esta fue muy escuela para 31 minutos, ¿cachai? O sea, que al final es para todo el mundo que le gusta este tipo de humor más absurdo Ya. y que es paródico de cosas que los niños y los grandes conocen, que es como el mundo de los magos y la... Entonces, yo cuando lo leí por primera vez de nuevo, con niños nuevos, que son mis sobrinos, uno tiene 21, no es tan niño, y el otro tiene 10, tenía 10 ahora 11, y lo leímos entre los tres y se morían de la risa, entonces yo ahí dije ya, obviamente funcionó de nuevo la cosa de que para algunos, es que el mago sobre todo es el más divertido, entonces Sí, como pues, que sí, no... sí. Pero sí, es un humor absurdo, que tiene la gracia de que no se gasta mucho con el tiempo y creo que sí apela a cualquier público, porque no es panfletero, no busca dar lecciones ni moralejas ni nada. la Ya. verdad. O sea, es para pasarlo bien, ¿no? Y reírse mucho. Claro, sí, pero obviamente son buenos y les gusta hacer el Sí, bien claro. y hay un abusadores que hay Y que hay combatirlos. un antagonista, hay Claro. un villano y todo. Pedro, Claro, obvio. te quiero preguntar, más allá de este texto que es súper valioso y que tiene además una historia súper entretenida, ¿podría eventualmente escalar a otras plataformas como ha ocurrido con 31 minutos? Ah, no sé. ¿Pero te gustaría? Podría ser, aunque a mí me encanta el arte del cómic, la verdad, no Sí. me gusta tanto la animación. O sea, Sí, para po. mí, para hacerla yo. Sí. Pero lo que sí yo me he cuidado es eso, de hacerlo cómic primero. Por ejemplo, hice una anterior que se llamaba El Club de los Juguetes Perdidos. ¿Ya? Y yo nunca lo ofrecería ningún nada si no lo terminaba. Entonces ahora que ya lo terminé, no, quiero hacer eran 3 tomos, quiero hacer uno con todo. Ujú. Y después quizá ofrecerlo como a alguien o a algo. O sea, que es una manera de llegar a más personas. Claro, hoy además, eso también hoy podría día. ser una película. Sí, claro. Y te quería preguntar respecto de lo que significa para los niños hoy día los libros, porque están todos pegados al teléfono, ¿no es cierto? Claro. ¿Hay otra aproximación, sientes tú, a este tipo de consumo? Yo creo que cuando es increíble que como no tenés que enchufar un libro, lo podéis usar siempre. Sí. Lo podéis leer a tu ritmo y a tu velocidad. Pero lo principal que tiene el cómic es algo muy raro como experiencia. Es mucho más raro que cualquier otra. Que es que cuando tú abres un cómic, puedes ver el pasado y el presente de la acción que estás viendo. ¿Cachai? El pasado, presente y futuro de la acción. Y tú eliges. En general miras el futuro un poquito y después empiezas a leer la página de acá. Entonces, esa manera de percibir el mundo no se da en ningún otro medio. Es como único del cómic, ¿cachai? Y eso lo hace único y creo que hay una manera poética de ver la vida así, ¿cachai? Que es como un poco más amplia, un poco más abierta de cabeza. Pedro, ¿cómo te metiste en el mundo del cómic cuando chico? ¿Qué cómic leías? ¿Te acordás cuál fue el primero, por ejemplo, que agarraste y dijiste, wow? A ver, Me voló la cabeza. Condorito eran de los primeros que había. Después heredé unos Mampato y empecé a leer Mampato y ahí ya quedé loco. O sea, Ya. nunca nada fue mejor que Mampato. Y después Pato Donald también. Que Pato Donald es así como es como el gran cómic de aventura con monos chistosos, pero no es gracioso en realidad. Tío Rico no es gracioso, es súper aventuresco. Ya. De hecho, le han robado, o sea, por ejemplo, Spielberg y George Lucas siempre le han robado cosas al tío Rico. O sea, esa piedra de Indiana Jones que cae en el primer Indiana Jones, eso es de tío Rico. ¿Cachai? Entonces siempre le hacen homenaje.
Y entonces esa manera como cómica de contar aventuras serias a mí me fascinaba. Ya, Entonces, pero el principal eran Temólogos, yo creo, siempre fue. ya. Oye, hablemos un poquito de 31 minutos, lo mencionaste en algún momento. El fin de semana llenaron el Movistar con Sí. Radio Guaripolo 2, Estuvo buenísimo. que estuvo muy bueno. Yo no pude ir, pero vi videos de amigos en común. ¿Y cómo estuvo eso y qué viene para 31 minutos además? Bueno, lo principal este año es, creo que vamos a sacar otros libros de 31 minutos, creo que uno va a ser el de la película, pero ahí te cuento. Ujú. Pero creo que 31 minutos se ha convertido mucho en un espectáculo en vivo. Ya. Y sobre todo en México, que es furor. Y Ay, también qué para bacán. nosotros, sí, y para nosotros es realmente una experiencia única porque después de tantos años haciéndolo en la tele en que realmente te imagináis más o menos las reacciones del público y después se coordina más o menos, esto es lo que qué bueno que les gustó algo que Claro. hace 3 meses hicimos. Claro, sí. Ahora es instantáneo, si alguien no se ríe de un chiste, o sea, ya cambiamos del primer show al segundo show cosas. Ya. Ah, ya. Y ya de este show al que viene vamos a cambiar cosas porque había cosas que no estaban funcionando como queríamos y eso es como lo Claro, maravilloso de van lo en vivo evaluando y ahí el teatro. Sí, día a día. sí. Entonces hay una famosa chiste, no me acuerdo cómo era, ni siquiera me acuerdo del chiste, pero Así de malo era. de Guaripolo en Romeo y Julieta, ¿Eh? que nunca salía y lo cambiamos todas las funciones y nunca nadie se reía. Y yo decía, con este sí, y nunca nadie se reía. Entonces, bueno, eso se transformó en el chiste de Guaripolo. Y no, fue increíble. Es que Guaripolo también es el más divertido en ese sentido, Sí, porque es más gratuito, no tiene necesidad de historia, es Y solo a veces un- el chiste es que sea fome, ¿no? Sí, O sea, po. como que nadie que diga algo y que haya un silencio incómodo. Sí, exactamente. Esa funciona súper bien, sobre todo porque está bien fome. No. Así que eso lo que viene es una gira de eso. Buena. Probablemente va a ser a México después, como ha sido habitualmente. Y en diciembre, pero creo que en noviembre se estrena, es la película de Calurosa Navidad en Prime, Amazon Prime. Amazon Prime Video. Sí. Y esos apellidos. Sí. Oye, Pedro, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con algo más profundo y es el humor. Que es una cuestión muy personal, creo yo. Cada uno tiene un tipo de humor que le entretiene, algunos se ofenden con otros, Sí. etcétera. ¿Cuál es tu concepto del humor o cómo es la foto de la sociedad hoy día? ¿Nos pusimos más graves, como que nos ofendemos por todo? ¿O somos más ingenuos quizás cuando estamos frente a un humor más absurdo o más burdo o más oscuro? ¿Qué visión tenéis hoy día de Todo eso junto. Todo eso junto. No, creo que es un choque entre dos cosas. Uno, que el humor realmente no tiene tan... O sea, siempre busca el límite para ser gracioso, porque si no, no es gracioso. Sí. Entonces siempre estáis jugando con un cierto grado de incorrección. Por un lado, eso es como la parte valiente del cómic, del humor. Y la parte no valiente del humor es que casi siempre es un funcionario es conservador el humor. Entonces, por ejemplo, cuando leís cosas antiguas y cuando Erito riéndose de los hippies, así, todo lo nuevo había que reírse porque era ridículo o malo, el arte abstracto, jajaja, lo pintaban los monos, ¿cachai, no? Entonces, yo creo que uno como persona que produce humor, como que está entre esos dos mundos, ¿cachai? Sabéis que te podéis reír de algo que es nuevo y divertido porque es nuevo y divertido y porque los nuevos dogmas son divertidos también. Y por otro lado, sabéis que vaya a ofender probablemente a alguien o pasar a llevar a alguien y no quieres tampoco, sobre todo cuando te decís más viejo, porque cuando te decimos plan Z, ¿qué me importa? Pero ahora sí me da más pena ofender o hacer que alguien sufra con algo que uno Claro. pensó que era divertido, ¿cachai? Pero lo que yo sí pienso es que más que ofenderse y quedarse uno como en el pasado, como de, ay, ya no se puede uno burlar de nadie. Antes uno se podía burlar de la gente coja y ahora no. Bueno, en vez de eso decir, oye, ya no es gracioso nomás. Claro. Y tú, si quieres producir humor, tenés que hacer reír, no quedarte pegado en las cosas que tú crees que son graciosas. Entonces, delante estaba hablando así como antes nos reíamos de los que hablaban aquí, hasta que entendíamos que quizá tenían algún problema En de ¿cachai? Y dicción, ya no lo que es sea, gracioso. claro. Entonces, con un personaje que habla como así con problemas, no tiene ni una gracia, la verdad. ¿Cachai? ¿Y por qué voy a tener que yo decir, oye, ya no me voy a reír de los hueones que hablan así? No, pues no puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es tratar de darme cuenta de qué cosa es graciosa y qué cosa no. Pedro Peirano, con nosotros hoy día acá en la radio, Las excelentes aventuras de Timón. El legendario está disponible, por supuesto, en formato físico en todas las librerías. Editorial Planeta,
Oye, Está muy excelente, lindo, me súper encantó. recomendado, Muy bonita la edición. súper Y el entretenido, formato, así que- No, se pasó, sí, yo también precioso. estoy chocho. Está Súper muy bonito. lindo. Muéstraselo a Pedro porque no lo había visto. No lo había visto terminado. Sí, así que todavía no me lo mandan, fíjate. no lo había visto coloreado. Así que, Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias, de verdad Pedro que Oye, se va a hacer sí. unos